Buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente en esta transmisión en directo a través del Facebook Live. Estamos en el Hotel La Javí, este es el Salón Yaguarcocha. Este es un programa que llega a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. Mi nombre es Jorge Luis Narváez y en esta ocasión tenemos el apoyo de Rocco Producciones, es Galo e Israel Vinuesa quien nos están ayudando en esta transmisión directa para la colectividad. Y el interés fundamental de nuestro programa es conocer la perspectiva humana de cada uno de los candidatos. Como había explicado al candidato que ya le tenemos aquí presente, él es Marco Guatemal. Lo que queremos no es conocer la trayectoria profesional o los principios ideológicos o la suerte de propuestas que tiene, sino conocerle más al candidato en particular. Marco para nosotros es un honor tenerle aquí presente y queremos hacerle partícipe a la colectividad un poco sobre su personalidad. Arranquemos con el Marco Guatemal de unos 8 o 9 años. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuáles eran sus aventuras en la niñez, en la Pachamama? ¿En qué sector o de qué sector es originario usted? ¿Y qué es lo que se vivía? ¿Qué es lo que vivía el niño Marco Guatemal? A mis 8 o 9 años estaba ya cursando el 5º grado de educación básica, y cuando, gracias, en esos años, en el 98, se logró obtener los derechos colectivos y en el gobierno de Rodrigo Borja se reconoció la educación intercultural bilingüe. Y mi papá, uno de los luchadores, don Manuel Guatemal, que todavía está acompañándome en la comunidad de San Pablo del Lago, me puso en la escuela bilingüe. Quiso que su hijo aprenda el idioma, que aprendamos la cultura, la identidad y valoremos lo nuestro. Me puso en una institución educativa bilingüe que hasta ahora está, que se llama Centro Educativo Galo Plaza Lazo, que está en la comunidad de Topo de San Pablo del Lago. Estaba ahí y caminaba aproximadamente 45 minutos hacia arriba, ¿no? Y lo bonito de esa época, recuerdo, ¿no? En un poquito más, si haríamos mención a febrero, a marzo, cuando cogías tu mochila y pasabas y veías los choclos, veías cómo salían lo que llamamos nosotros las señoritas, le decimos, ¿no? Cuando empieza a florecer y después empieza a salir choclos, ves o sea, te encuentras en ese entorno natural que te genera algo demasiadamente, diría, positivo y estimulante, te pone ánimo, o sea, está esa armonía. Recuerdo que hasta ahora no pasa, ¿no? Pues en esa edad uno empieza ya también a querer explorar, bueno, ¿qué es lo que quieres? Quería ser músico, quería estudiar la teología de la liberación de aquel tiempo, Monseñor Leonidas Proaño. Estabas ya en catecismo, ¿no? En la Iglesia Católica, pasando por el catecismo. A propósito de y la confirmación, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces ahí uno empieza a valorarse uno, a conocer lo demás del entorno natural y también fortalecer tus raíces de identidad. Yo considero a esa edad, porque a más temprana edad estás en la niñez, en los juegos, ¿cómo no? Sino, pero a esa edad empiezas entre la pubertad y la adolescencia, ¿no? O sea, donde uno empieza esa transición es increíble. Sí, a propósito de esa transición, usted, por ejemplo, en la escuela o en el colegio, ¿recibió alguna vez una descarga de bullying, de violencia? Por ejemplo, hay gente que pone apodos, por ejemplo, a mí me decían gringo, finalín, pariente del mejoral. Yo nunca me expliqué por qué me decían así, ¿me entiende? Sí. ¿A usted tal vez sí, le bullearon? Sí, me ponían el gallo me decían, ¿no? O sea, y bueno, tuve un momento difícil desde la educación bilingüe, pasarme a la educación hispana. Para mí fue complejo concluir la primaria, que fue en aquel tiempo el 6º grado, hoy 7º de básica. Entonces pasé a una escuela hispana del pueblo y con mi situación que yo vivía más bien del campo, un poquito más quichua, y bajar al pueblo ya con los, diría, amestizados, y casi denigraban. En primer momento sí hubo un poco difícil. O sea, amestizados serían aquellos que eran una mezcla entre indígenas y mestizos. Y mestizos, y más creían más mestizos que indígenas, siendo algunos de mi zona inclusive, ¿no? Pero por el hecho de que estudiaban en el pueblo y uno bajaba,
tenían más amigos, se sentían más liberales, y uno en cambio llegaba de una escuela a sexto grado a concluir, siendo un alumno bueno. En ese momento, en cambio, me empezaron a coger cosas nuevas, ¿no? Pero sin embargo, ahí le di y hubo un primer momento de un cierto bullying entre compañeros, pero gracias, tuve una educación formal allá en San Pablo, Marcelo Mesa, un tal Ángel Vaca, que hoy vive por acá, por Ibarra, buenos profesores, para que me enseñaban bien valores que es importante hoy en la vida. Y entonces concluí la primaria en la escuela de San Pablo del Lago, la escuela Chávez, que lo demonio. De ahí me quedé ahí mismo al colegio y luego pasé a Otavalo a estudiar agronomía. ¿Economía? Agronomía. Agronomía. Sí. En un colegio ese, ¿no? Sí. O sea, claro, a los 10 años ya pasé, a los 2 años, a aprender algo de la iglesia, no me sentí bien. Retorné a mi pueblo a estudiar el bachillerato y ahí empecé a tocar música ya, instrumento, guitarra, a afinar las afinaciones propias mías de la zona, que es diferente a la universal, ¿no? También luego ya, cuando estuve en tercer grado. Por ejemplo, la afinación universal lo afinas en mi, si, sol, re, la, mi, ¿no? Ya. En cambio, en la afinación nuestra, en ese momento no había nadie que te enseñe, sino uno empezó empíricamente con el oído a afinar, y afinaba, y después que me di cuenta, cuando ya estudié un poco de música en la Fundación Raíces en Cotacachi, ya. Ahí me doy cuenta que yo afinaba en afinaciones altas, sostenidas. Pues, por ejemplo, el Galindo alto, el San Juan Granada, el Tras Galindo, ya son tonos que nosotros en la zona siempre lo afinamos en tiempos del Inti Raymi. Eso precisamente, claro. Eso quería llegar. ¿Cuál es su primer recuerdo de niño o de joven para celebrar el momento en que usted se da cuenta la diferencia entre los festejos como la Navidad, el Año Nuevo, todo eso, con el Inti Raymi? ¿En qué edad más o menos comienza a vivir usted esa experiencia? Bueno, a mí mi madre, yo soy el primer hijo de la familia, mi madre, mi papi ha sido uno de los bailarines de adeveras de la zona. Llega a Inti Raymi y le encanta. Y recuerdo que mi tía, una tía que es madre indígena, religiosa indígena, me regaló una guitarrita. Y mi papá se coge la guitarra. Ese fue el mejor regalo que me vino en la vida, ¿no? Una guitarrita que era de triple nomás, o sea, no era una guitarra buena, pero sonaba. Le afinó Galíndez ahí. Entonces le afina Galindo. Galindo. Mi papá le afina el Galindo y empieza a tocar. Yo lo veo, qué lindo, yo también empiezo a entonar. Y un de esos llegó Inti Raymi, mi papi coge la guitarra y se fue. Y al regresar viene sin guitarra porque como hay chicha y, claro. Y aguardiente, y en eso creo que mi papi ¿Le robaron? No, más bien se durmió y se cae de lado, y como era una guitarra como hoy los carros chinos, que usted topa y ya tiene su seña de que estaba. Entonces, se quebró la guitarra y qué resentimiento grande con mi padre, decir, ¿hasta cuándo me va a devolver? Y empecé a fortalecer la identidad. Y luego empiezo a ser amigo con los rockeros, un poco de rock, que en aquel tiempo, ¿no? Yeah. El rock sonaba por la década estoy hablando del 95, 96. Pues en esa temporada, claro, hubo una influencia del rock, claro, increíble, y el rock latino sobre todo. Claro, un poco ahí, por ejemplo, el rock latino, algo que sonaba en Nirvana, por ejemplo. Claro, también. O sea, y empiezo también en la adolescencia a interpretar. Y fui luego a la escuela de música, ahí sí aprendí con técnica. Ya no la Fundación Raíces. A la Fundación Raíces me fui a aprender en Cotacachi, porque yo ya me empecé a dar el estudio solo, porque por las condiciones de mi padre, de la situación económica y la falta de trabajo, yo tenía que trabajar los sábados y domingos por ley. O sea, trabajaba y ahí conseguía mi colación, mi lista de útiles, mis pasajes, trabajando los sábados y domingos, porque conseguí trabajar en agronomía. Es por eso que luego me formo como bachiller técnico en ciencias de la agronomía. Yeah. Y ahí es que me hice, como diría ya,
un experto, diría ya, en instrumentos. Aprendía charango, violín, bandolín, hasta que fui ya director de un grupo mío que yo mismo lo elaboré en la zona, y pasábamos ahí el Inti Raymi, que ¿Cómo se llamaba el grupo? Sumak Samay se llamaba. Sumak Samay. Y sí, ahí que se llamaba un fuerte... De esencia. No, Sumak Samay el Samay es espíritu, fuerza, energía. Ya. El Sumak es el poder. Ya. Entonces la armamos con jóvenes, con adolescentes, hacíamos danza, música. Hacían cover de músicos imbabureños, por ejemplo, digamos, se me ocurre Charijaya. En esos tiempos había, no sé si recordará, la radio Bajay en Otavalo. ¿Cómo no? Hacía un encuentro, un festival de música tradicional. Y yo llegué a esos escenarios, a estar en los escenarios. Y pues ya por ahí, ya con que algo se sabía, me llevaban otros grupos a interpretar con el instrumento que uno más se podía, era la guitarra. Nos acompañábamos. Y así y formé mi propio grupo. Continué fortaleciendo la identidad, la cultura, la tradición. En los Inti Raymis nos encontrábamos con los otros grupos juveniles de mi temporada. Ahí ahí era el que, ¿quién es más gallo, no? Claro, ahí se ve, pues, donde, quién suena más, quién es el que mejor grita, atrae gente y todo. Sí. Bueno, a propósito de música, en esta campaña ha bailado reggaetón, Marco. Hasta ahorita en la campaña... Diría que me haya invitado, no, reggaetón, pero sí lo hemos bailado cuando hemos estado... No le disgusta tanto, ¿no? No, o sea, hay veces el contenido en el reggaetón, en ciertas canciones, no hablan de manera coherente con la situación real, eso sí, ¿no? ¿Verdad? Pero de ahí... Pero el ritmo es genial. El ritmo es juvenil, en cierta juventud. Pero el contenido, hay veces, el contenido que tiene el fondo musical del discurso que lo dicen es donde a veces sí no es coherente con lo que somos y con lo que vivimos, con la normalidad, podríamos decir así. Totalmente de acuerdo con usted. Ajá. Ahí se distorsiona. Le hago una pregunta, Marco, que es un poco complicada, pero que es importante que la gente conozca. ¿Usted tiene confianza en la confianza que la gente va a depositar en usted, sobre todo tomando en consideración, cree usted que la gente de Imbabura, las comunidades indígenas, van a respaldarle más a usted que a los otros candidatos por esta cuestión, por verse quizás ellos reflejados o de alguna manera por verle a usted como un representante del pueblo indígena? Podríamos decir que hoy por hoy estamos en nuevos tiempos. El Ecuador es un estado plurinacional e intercultural. Aquí nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales. Afros, mestizos, indígenas, blancos, podríamos decir. Hasta inclusive hermanos que vienen de otros países tienen los mismos derechos. Lastimosamente que todos tenemos que cumplir con la norma que lo dice la Constitución y para este caso las leyes que están regidas para los procesos electorales para los hombres y mujeres que queremos participar. Yo en ese particular podría decir que yo estoy confiado de que la ciudadanía, el pueblo imbabureño, la población indígena, la población mestiza, y quienes quieren líderes nuevos, líderes que conocen la realidad, líderes que hayan vivido la realidad, pero también que tengan bondad, que tengan corazón, que ame a su pueblo. Y en mi caso, al ser un hombre que tengo una trayectoria de liderazgo, que no he estado en ninguna tienda política cada proceso electoral, pese que sí ha existido los llamados de varios sectores y movimientos políticos en cada proceso electoral, no lo he estado. Eso me da a que mi carta de presentación, que soy un hombre honesto, soy un hombre con las manos limpias, con principios, que no me he prestado para ningún partido, no he estado jugando en las camisetas, he estado con Pachacuti, mi papá fue uno de los fundadores de Pachacuti, me mantengo, e Imbabura necesita un hombre así, o sea, que tenga trayectoria, que conozca a su pueblo, y por lo tanto estoy seguro de que toda la población imbabureña nos va a respaldar indistintamente en este caso, de la identidad cultural al que tenemos, porque aquí lo que necesita es hombres que amemos a su pueblo. Y ahí está Marco Guatemala,
que lo he estado, no solo ahora, he estado en cada tiempo, en varios lugares de aquí de la provincia, no solo por momento electoral, sino por los Reimis que acabamos de hablar hace rato, por el Inti Raimi, por las fiestas del Pauca Raimi. Hemos estado en eventos particulares eclesiásticos, en eventos, diría, de... Pero hay que entender, por ejemplo, culturales. Que la disciplina que tiene la nación indígena, las naciones indígenas en general, es distinta a la que tiene, por ejemplo, el pueblo afro. Vamos a ver crudamente lo que me dijo un amigo negro: los negros no votamos por los negros, pero los indígenas sí votan por los indígenas. Pero esto es cierto. Más que cierto es que, dependiendo de la situación, hombres y mujeres quieren sentirse representados en alguien, pero en alguien que dé una propuesta para su iniciativa, para su pueblo, y ahí, Marco Guatemala, claro que estamos representando y estamos seguros de que no vamos a declinar nuestro trabajo que por años lo hemos venido realizando. Y con plena, diría, realidad del caso, digo que en el caminar sí ha habido pues una cierta intención de desviarnos, de decir que lo indígena para lo indígena. No lo es así. Hemos demostrado en el proceso histórico de lucha que lo luchamos, nuestra lucha ha sido para todos. Obvio que habrá ciertas diferencias, ciertas por naturaleza, sí, que sí, no esté para todo bien, pero en su mayoría lo que hemos buscado es el bienestar colectivo, no individualizando o sectorizando, sino es para todos. Chévere. Marco, ¿usted ha leído el libro Estallido de Leonidas Issa? No lo he leído porque he leído otros libros, pero en tema de Leonidas Issa lo respeto, somos parte de un proceso histórico de lucha social, pero en el camino somos de tendencias diferentes, podría decir. Yo soy de la Sierra Norte, él es de la Sierra Central, pertenece a ciertos grupos que siempre han estado en el proceso de lucha o en el proceso de dirigencia, liderazgo indígena. En cambio, nosotros siempre somos actores nuevos que estamos planteando, pero somos de la misma CONAIE, de la misma Ecuarunari, con visiones diferentes para el bien colectivo. Marco, usted es un hombre de cultura. ¿Qué ha leído? ¿Qué le gusta? ¿Cuál autor le gusta? Las venas abiertas de América Latina, uno. También hemos leído ciertos libros recuerdo las novelas, ¿no? En este caso de Marqués. El Marqués de Sade. De Sade. Excelente, claro. Excelente. Sí, así que hemos leído. Y la otra es la nuestra, la propia. Por ejemplo, la historia de Tupac Amaru. Ya. El Popol Vuh, libro de América Latina. Genial. Claro, o sea, donde habla de cultura propia, total. ¿no? Total. Ese es el evangelio, digamos que azteca, pues. Sí. Claro. O sea, de la formación del mundo, desde la visión, diría, de la historia originaria, cómo se evoluciona los pueblos de América Latina. Lindo, lindo. Mi querido Marco, ¿cómo valora a las personas? ¿Qué es lo que más valora de sus amigos, de sus amistades, de sus compañeros? Yo valoro con el corazón, porque considero que cada actividad, cada trabajo, o el liderazgo que asumimos, o siendo dirigentes, o siendo líderes, o siendo compañeros, siempre lo hacemos con el amor y el cariño al bien colectivo. O sea, nunca pensamos de manera individual. Lo digo porque no sé si se ha escuchado, usted lo escucha, que nosotros practicamos el principio de solidaridad. ¿Cómo no? ¿Qué es eso? Que cuando hay un fallecido, un hermano o hermana, nosotros nos vamos, no necesariamente es recurso, sino es con una velita, nos vamos con un granito para solidarizarnos y hacer presencia, ¿no es cierto? O sea, eso es con el corazón. La otra parte, por ejemplo, cuando sabemos que un hermano o hermana padeció cierta necesidad por X, por enfermedad, por cuestiones de la vida, nos solidarizamos, vamos y acompañamos. Cuando hacemos una casa, hoy por hoy ya son las casas de loza, ¿no? Sí. Pero en las casas anteriores, cada uno llegábamos con nuestro palito a que ese palito luego esté puesto ahí
y llegamos al Huasifichay, a una comida comunitaria, con un cucabi, compartimos todo, lo hacemos con el corazón, porque amamos y nos amamos todos. Porque si fuéramos individualistas, allá cada quien vivimos lo nuestro y con que yo tenga para comer, lo demás no nos interesa. Eso nunca lo hemos practicado. Nosotros hemos dicho siempre de que todo lo que hagamos es para todos. Y si algo conseguimos en el camino, inclusive en la familia, ¿no? Si en algo conseguimos, dice, un pancito más, nos compartimos todos si es que no lo hay, pero siempre practicamos la solidaridad. ¿Y la reciprocidad qué es? Así como soy, así como somos, esperamos que nuestros hermanos también practiquen la reciprocidad. Claro, haya correspondencia. ¿Usted cree en la suerte, Marco? Más que suerte es cuestión de trabajo, de decisión. ¿Pero ha comprado la lotería, por ejemplo, alguna vez? No, alguna vez cuando estuve en Estados Unidos, Sí. o sea, por novelería, ¿no? O sea, ¿Ya? se escucha eso de que por ahí te vas a ganar 2 billones, 3 billones de dólares. Entonces, digo, ya como al tener recursos uno, eso lo digo de experiencia, cuando tú estás trabajando allá, haces actividad económica, hay ingreso. Y cuando hay ingreso te da ganas de dar ciertos lujitos, diría, ¿no? O sea, Sí. de comprarte algo que no podías comprar, un buen zapato, o te vas y dices, compro la lotería, porque sabes que no estás despilfarrando el recurso, sino estás probando una Claro, una posibilidad. oportunidad, Sí, una así, oportunidad. una utopía. ¿Usted Pero fue solo a los aquí- Estados Unidos? Aquí en Ecuador, Aquí, si sí. compras una lotería, te deja que pensar, porque ese dólar que aquí gastas para la lotería, luego te hace falta para el pasaje, por ejemplo. Esa es la verdad. Entonces, el gasto ya no es tan fácil. Por eso que es importante que hombres y mujeres empecemos a buscar alternativas de generación de empleo, alternativas de buscar trabajo y generar trabajo para nosotros, ¿no? Bueno, yo he estado en Estados Unidos, he estado en Costa Rica, en América Central, ¿Solo estuvo usted? en América del Sur. ¿O se fue con algún grupo de amigos, o su esposa, o su compañero? Bueno, más lo he ejercido en el marco de buscar vida, después de la dirigencia buscar vida. Con música, Marco. Antes de la dirigencia, en Estado estuve con música, con mercadería, con fuerza, mano de obra, diría, ¿no? O sea, ensuciándonos las manos y agachando el hombro, o sea, a ganarnos con el sudor de la frente, dicen nuestros mayores. Pero en cambio también en procesos anteriores he estado con negocio, me he dado mis alternativas de vida en varias inversiones, ¿no? Por primera vez voy a pedirle que me hable un poco sobre uno de los proyectos que usted ha planteado como necesidad para puntualizarlo acá en Imbabura. ¿Cuál cree que podría ser de los proyectos que ha presentado un proyecto emblemático que le sirva a los 6 cantones de la provincia? El proyecto emblemático son 2, ¿no? El uno de la generación de la zona franca que estoy hablando. Eso no lo han hecho, aquí está cerca Sedes, que muchos lo confunden que ya es zona franca, no lo es, porque ahí solamente para X actividad, y de acuerdo a la nueva ley que hoy está para la reactivación económica, puedes generar una zona franca algo similar como la que está funcionando en Costa Rica, la que está funcionando en Uruguay, aquí mismo en Colombia. Ejemplo, Costa Rica acaba de generar 120,000 empleos en el año anterior. ¿Cómo? Atrayendo la inversión, buscando de que ya no haya tanta corrupción, buscando alternativas. Tú sabes que una vez que se genera la zona franca, toda inversión viene con arancel cero, te evitas de estar, diría, con el impuesto a la renta, IVA. ¿Cómo no? Pero la responsabilidad detrás de eso es que no lo haces de eso, pero generas trabajo. Claro. En lo que Eso más es se lo puede. importante. ¿Y qué necesita el pueblo? Necesita que sus bolsillos ingresen al menos lo necesario para vivir. Ese es el único. Por lo tanto, se requiere dignidad. ¿Cómo lo haces? Con la generación de empleo, y en mi proyecto está la generación de la generación. La otra parte es la necesidad urgente de potencializar el geoparque mundial. ¿Por qué? Muy bien, lo logramos, tenemos un nombre emblemático a nivel mundial, quienes trabajaron lo hicieron de manera, diría, responsable, podría decir así, pero lo que no supieron es aprovechar. No lograron valorar el gran renombre que tiene Imbabura.
posicionarle y ese beneficio distribuir en todo el territorio Imbabura y por no decir hasta los vecinos, puede beneficiarse de Esmeraldas, Carchi, Pichincha, la Sierra Norte, región norte de Pichincha, inclusive acá cerca de Sucumbíos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se potencializa? O sea, la cuestión ambiental, ecológica, es necesaria de manera urgente activarnos. No olvidemos que el calentamiento global está afectando hoy por hoy. Tenemos un drama social que estamos viviendo precisamente. El geoparque está ahí, nuestra, digamos, nuestra atmósfera, ¿no? Pero realmente es importante conocer que hay prácticas ancestrales a través de la cultura que se van perdiendo precisamente porque la gente no llega. Y ese es una especie de gancho cultural. O sea, la cultura como tal es un gancho para que haya turismo. Por ejemplo, el trabajo de las parteras. ¿Quién habla, por ejemplo, del trabajo de las parteras? Indígenas, de las parteras que hacen su tarea. Y la gente, por ejemplo, viajantes, turistas, etc. El trabajo de parteras no solo fue del mundo andino, sino que también las mujeres que fueron del mundo mestizo en años anteriores lo practicaban. Y lastimosamente, una vez que viene ya el Sistema Universal de Salud, lo van desapareciendo y se queda solamente el campo, ¿no? Con el conocimiento. Yo valoro demasiadamente el trabajo de la partería ancestral cuando ahí se valoran muchos principios de vida. Nunca una partera va a decir que tenemos que eliminar al niño. Lo que hace es estimular para que el niño venga en buenas condiciones, dependiendo del parto, cómo lo prepare, ser parto vertical por lo general, y el momento adecuado. La limpieza del lugar, aunque sea, no necesitas tener un colchón o un lugar, diría, especial, pero sí que haya limpieza, sí que haya armonía, lo más principal que es la armonía del lugar, y quienes hacen medicina, en este caso desde la partería, es armonizar la llegada del nuevo ser, así como también cuidar a la madre como parte de la vida de donde nos encontramos. Claro, ahí está realmente el punto clave de lo que significan este tipo de prácticas ancestrales, donde también el hecho de la madre significa, lo que usted decía, se requiere dignidad. Se requiere dignidad para asumir estas prácticas como parte de nuestra cultura cotidiana. Pero, ¿usted practica alguna religión específica, Marco? Bueno, por generación, de acuerdo a ya los propios abuelitos, mis padres, somos católicos. No tanto practicamos, pero no tanto formamos, y romanos. Somos católicos, pero detrás de todo eso viene el principio del conocimiento del mundo andino. Nosotros todavía, soy hijo soy nieto, podría decir, de una médica ancestral, y ahí nos enseñaba a la relación entre el hombre y la madre tierra, entre el hombre y el cosmos, entre el hombre y el universo. Sí, fue curandera. O mujer de medicina. Mujer de medicina, hablando hoy, ¿no? Antes se decía curandera, pero hoy es mujer de medicina. Entonces nos enseñaba esa relación, esa vida, esa armonía. Al ser de ese proceso, podría decir que también en nuestra vida está inmerso el conocimiento andino y lo practicamos. ¿Cómo le decía a su abuela? A mí me decía ñuca cuyashka huambrago, que significa mi hijo querido, no me decían nieto ni nada, ¿no? Ñuca cuyashka huambrago. Usted le asume también como madre, pues. Claro, sí, así es. Yo le quiero agradecer, Marco, por este tiempo que nos ha brindado, sobre todo por esa extraordinaria capacidad que tiene para hacer memoria de lo que realmente le pertenece, y nos da también un ejemplo de que su propia capacidad es un prototipo de lo que un líder debe hacer y debe crear. Le deseo el mejor de los éxitos en esta tarea que se ha impuesto y espero que consiga el éxito que desea. Sí, mil gracias, agradecerle. Somos hombres que valoramos y entre nosotros tenemos que valorarnos. Nadie es más ni menos. Aquí todos somos iguales. Por lo tanto, la lucha no es solo para un sector, sino para toda la población de Imbabura. Aquí estoy para servir a toda la provincia de Imbabura. Muchas gracias. Este ha sido nuestro tercer invitado, el señor Marco Guatemal. Y
Queremos agradecer la sintonía que estamos vibrando con todos ustedes. Estamos aquí desde el Salón Yaguarcocha del Hotel Ajaví y estaremos igualmente presentando este tipo de entrevistas que probablemente espero que la haya disfrutado, que no haya sido tan tensa y espero igualmente que la gente haya tenido una percepción cabal de quién es también nuestro candidato y quién piensa dirigir los destinos de la provincia de Imbabura. Gracias, Marco. Mil gracias.